Dicen que no existe monstruo peor que aquel que lleva su propia sangre. Yo digo que tienen razón, porque la noche en que enterré a mi padre, el aullido regresó, y esta vez venía desde dentro de mí. Pero para entender lo que pasó, necesito volver atrás, volver al día en que encontré a Vanessa muerta en el camino, al día en que juré venganza contra algo que ni siquiera sabía si era real, al día en que empecé a cazar al monstruo, sin saber que estaba cazando mi propia maldición. Mi nombre es Ramón Flores, y esta es la historia de cómo maté a mi padre 2 veces. Pero antes de continuar, si te gustan los relatos perturbadores como este, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Ahora, continuemos. Nací y crecí en un pequeño pueblo del interior de Veracruz, de esos donde todos se conocen, donde las fiestas siempre son iguales y donde nadie sale después de que el sol se pone. No por costumbre, sino por miedo. Desde niño escuchaba las historias. Los viejos del pueblo contaban sobre un monstruo que rondaba las colinas. Algunos lo llamaban el perro del diablo, otros el nahual. Decían que era un hombre que se transformaba en animal, que bebía la sangre de las cabras y los cerdos, que arrancaba las vísceras de los perros callejeros y dejaba los restos colgados en las cercas. Nunca creí mucho en eso. Para mí, solo eran leyendas para asustar a los niños. Hasta el día en que Vanessa murió. Vanessa era mi novia, una chica bonita, de risa fácil, que trabajaba en una tiendita cerca de la plaza. Teníamos planes: ahorrar dinero, alquilar una casita, quizá casarnos el año siguiente. Cosas simples, cosas normales. Pero una noche, ella no volvió a casa. Su madre esperó hasta la medianoche. Luego vino a mi casa, golpeando la puerta, llorando, preguntando si yo sabía dónde estaba su hija. No lo sabía. Salimos los dos a buscarla. Fuimos a la tienda, a casa de las amigas, a la iglesia. Nada. Fue solo al amanecer que encontramos su cuerpo. Estaba tirado en una zanja, cerca del camino viejo que lleva a las colinas. El cuello estaba desgarrado, no cortado, desgarrado, como si algo hubiera arrancado la carne con los dientes. La ropa estaba hecha jirones y había marcas de garras en el pecho y los brazos. La policía vino, hizo preguntas, tomó fotos. Dijeron que fue un ataque de animal, tal vez un perro rabioso, tal vez un coyote. Ordenaron avisar a todos que no salieran de noche, que cerraran las puertas, que tuvieran cuidado. Pero yo sabía que no era eso. Vi las marcas, vi la forma en que el cuerpo estaba dispuesto, casi como si lo hubieran arrastrado, y vi algo que la policía no quiso comentar. En el suelo, alrededor del cuerpo, había huellas demasiado grandes para ser de perro. Y en algunos lugares, donde la tierra estaba más blanda, se podía ver que las huellas cambiaban, de pata a pie humano. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero en las esquinas, en las cantinas, en los murmullos de las noches, el pueblo empezó a susurrar de nuevo. El nahual había regresado. No dormí bien durante semanas. Pasaba las noches despierto, mirando por la ventana, esperando ver algo. De día, trabajaba en el taller mecánico como siempre, pero estaba diferente, callado, con los ojos hundidos. Juré que iba a descubrir quién, o qué, había matado a Vanessa, y que haría que pagara por ello. Los primeros días después del entierro fueron los peores. Todo el pueblo fue al velorio, pero nadie me miraba a los ojos. Era como si tuvieran miedo de mí, o miedo de lo que yo iba a hacer. Las noches se volvieron aún más extrañas. El viento soplaba fuerte desde las colinas y traía consigo un sonido que helaba la sangre. Era un aullido, largo, agudo, desesperado. No era de coyote, ni de perro, era algo diferente. Los animales comenzaron a aparecer muertos. Primero fue una cabra del señor Esteban, que despertó y encontró al animal con la garganta arrancada. Luego 3 gallinas de doña Socorro. Después un cerdo entero, encontrado en medio de la calle principal, con las tripas esparcidas por el suelo. La gente comenzó a cerrar las puertas antes de las 8 de la noche. Las calles quedaban vacías. Hasta los borrachos,
que siempre se quedaban en la plaza hasta tarde, comenzaron a irse temprano. Nadie quería estar afuera cuando el aullido empezara. Yo pasaba las noches sentado junto a la ventana, con un cuchillo de caza en la mano, esperando ver algo, escuchar algo, cualquier pista que me llevara hasta eso. Fue en una de esas noches cuando decidí actuar. Ya no podía seguir solo esperando. Tenía que ir tras las respuestas. Tenía que descubrir la verdad sobre el nahual. Y fue cuando recordé al viejo, Don Tomás, un hombre al que nadie visitaba ya, un hombre al que todos le tenían miedo. Don Tomás vivía en una casa vieja en las afueras del pueblo. Era una choza de adobe, con techo de zinc oxidado y ventanas siempre cerradas. El patio estaba lleno de maleza alta y había huesos de animales colgados en los árboles. Huesos blancos, limpios, balanceándose al viento como si fueran algún tipo de advertencia. Nadie iba hasta allí. Los niños no jugaban cerca. Los adultos desviaban el camino cuando pasaban por la senda. Decían que el viejo era un brujo, un hechicero, que sabía cosas que ningún hombre debería saber. Pero había otra historia, una que los más viejos contaban. Decían que Don Tomás había sido el nahual. Años atrás, antes de que yo naciera, cuando los ataques eran aún peores. En aquella época, desaparecían personas enteras, no solo animales, personas. Nunca probaron nada, pero la gente lo sabía. Y un día, el viejo simplemente se detuvo. Los ataques cesaron por casi 20 años. Hasta ahora, fui a su casa una tarde de viernes. El cielo estaba cargado, amenazando lluvia, y el viento traía ese olor a tierra mojada mezclado con algo podrido. Toqué la puerta 3 veces. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. La puerta se abrió sola. Chirrió en las viejas bisagras, y del otro lado solo había oscuridad. Entré despacio, con la mano en el mango del cuchillo que llevaba en el cinturón. El olor dentro era sofocante. La voz vino desde el fondo de la casa, ronca, cansada. Dijo que me estaba esperando, que sabía que iba a aparecer tarde o temprano, que el olor de la venganza era fácil de reconocer. Encontré al viejo sentado en una mecedora, en medio de una habitación oscura. Había velas encendidas en todos los rincones y en las paredes colgaban crucifijos, rosarios, imágenes de santos. Pero todo estaba al revés, todo invertido. Don Tomás era delgado como una rama seca, la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos brillando a la luz de las velas. Vestía ropa oscura, raída, y en el cuello llevaba un collar hecho de dientes de animal, o al menos eso quería creer. Me senté en la silla frente a él, sin pedir permiso, sin miedo. Dije que necesitaba saber sobre el nahual, que tenía que descubrir quién era, que iba a matar a eso, costara lo que costara. El viejo me miró largo tiempo, luego comenzó a mecerse en la silla. Despacio. El crujido de la madera resonaba en el silencio. Me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si conocía el precio de cazar a un nahual. Dijo que ese tipo de cosas no era para jóvenes impulsivos que buscaban venganza, que el camino de la caza siempre cobra. Respondí que no me importaba, que Vanessa estaba muerta, que tenía que hacer algo. Don Tomás sonrió. Fue una sonrisa sin humor, solo dientes amarillos asomando en labios agrietados. Entonces empezó a contar. Dijo que el nahualismo es un don antiguo, más antiguo que la iglesia, más antiguo que los curas y sus rezos. Viene de tiempos en que los dioses aún caminaban entre los hombres. Es un pacto, un intercambio. Un hombre elige un animal. Puede ser un jaguar, un coyote, un águila, un perro. Hace un ritual de sangre, sacrifica algo precioso, y durante ese sacrificio funde su alma con la del animal. Pasa a compartir el cuerpo de él, pasa a ser él. Pero hay un precio, siempre lo hay. El nahual pierde un poco de humanidad en cada transformación. Con el tiempo, el animal comienza a dominar su hambre, su rabia, sus instintos. Y cuando el hombre ya no puede controlar, se convierte solo en la fiera. Y la fiera no tiene piedad.
Pregunté cómo era posible matar a una cosa así. El viejo calló un momento. Luego dijo que solo había dos maneras. La primera era herir a la criatura con hierro consagrado mientras estaba en forma animal. Un hierro que hubiera sido bendecido, sumergido en agua bendita, tocado por un cura. La segunda era más difícil. Encontrar al hombre antes de la transformación y matarlo mientras aún era humano. Pero para eso necesitaba saber quién era. Fue cuando hice la pregunta que cambió todo. Pregunté si sabía quién era el Nahual ahora, quién estaba matando a los animales, quién había matado a Vanessa. Don Tomás dejó de mecerse. Me miró con esos ojos hundidos, brillantes, llenos de algo que parecía dolor, y dijo que sí, que lo sabía, porque él mismo había pasado el don, 20 años atrás, a un hombre que lo obligó. Un hombre que lo amenazó de muerte si no enseñaba el ritual. Mi corazón se aceleró. Pregunté quién era. El viejo respiró hondo, y cuando habló, su voz fue casi un susurro. Dijo que el hombre se llamaba Flores, como yo, y que era mi padre. No lo creí. No podía creerlo. Mi padre había desaparecido cuando yo tenía apenas 6 años. Una mañana simplemente ya no estaba. Mi madre nunca quiso hablar del tema. Decía que se había ido, que nos había abandonado, que era mejor así. Crecí odiando a ese hombre, odiando su ausencia, la falta de explicación, el vacío que dejó. Y ahora don Tomás me decía que nunca se había ido, que estaba aquí, que él era el monstruo. Me levanté de la silla. Dije que el viejo mentía, que estaba loco, que mi padre estaba muerto o lejos de aquí, pero no era esa cosa que mataba en las colinas. Don Tomás siguió mirándome. No parecía sorprendido por mi reacción. Parecía cansado, como si hubiera esperado este momento durante años y ahora solo quisiera terminar con todo. Me pidió que me sentara, que escuchara. Dijo que si quería cazar al Nahual, debía conocer toda la verdad, no solo los pedazos que quería creer. Me senté de nuevo. Las manos me temblaban. El viejo empezó a hablar. Contó que mi padre había ido a buscarlo 20 años atrás. Era un hombre diferente en esa época, más joven, más fuerte, pero ya había algo mal en él, algo hambriento en sus ojos. Llegó diciendo que conocía el secreto del viejo, que sabía que don Tomás había sido el Nahual en los años anteriores y que quería el mismo poder. Don Tomás trató de negarse. Dijo que eso no era un regalo, era una maldición, que el don corroe el alma hasta que no queda nada humano. Explicó que la única forma de librarse del pacto era transfiriendo el poder a otra persona, que él había cargado con ese peso durante años, esperando el momento adecuado, esperando morir con eso para que la maldición terminara por fin. Pero mi padre insistió, amenazó, dijo que si el viejo no le enseñaba, se lo contaría a todos, llevaría a la policía hasta allí, destruiría la poca paz que don Tomás había conseguido, quemaría su casa, lo mataría si era necesario. Entonces el viejo cedió, y al pasar el don, por fin se liberó de la maldición que cargaba. Le enseñó el ritual. Llevó a mi padre hasta las colinas. En una noche de luna nueva, dijo las palabras antiguas, hizo los cortes, derramó la sangre sobre la tierra, y mi padre eligió al perro, el perro negro, el más feroz, el más leal, el más brutal de los animales, aquel que no olvida, aquel que persigue hasta el final. Después del ritual, mi padre cambió. Empezó a salir de noche, a volver de madrugada, con la ropa rasgada, las manos sucias de tierra y sangre. Mi madre lo notó, claro que lo notó, pero tenía miedo de hablar, miedo de lo que él se había convertido, hasta que una noche casi la mata. Fue don Tomás quien lo impidió. Llegó en el momento justo, con una cruz de hierro y agua bendita. Alejó a la criatura, y luego le dio un ultimátum a mi padre. O se iba para siempre, o el viejo lo mataría. Mi padre eligió irse, pero no lejos, solo lo suficiente para no ser reconocido, para no ser recordado. Pasó todos esos años viviendo en las colinas, cazando, sobreviviendo, manteniendo distancia del pueblo durante el día, pero de noche
Cuando la transformación llegaba, volvía. Siempre volvía. Y en los últimos meses, algo había cambiado. El hombre estaba desapareciendo por completo. Solo quedaba el animal. Y el animal ya no tenía control. Por eso Vanessa murió. Me quedé sentado, tratando de procesar todo. Mi padre, mi propio padre, el hombre que odiaba por habernos abandonado, era, en realidad, un monstruo. Literalmente. Pregunté a don Tomás por qué no lo había matado cuando tuvo la oportunidad. ¿Por qué dejó que continuara todo? El viejo bajó la cabeza. Dijo que lo había intentado varias veces, pero nunca pudo. Porque matar a un nahual exige algo más que armas y rezos. Exige a alguien dispuesto a pagar el precio. Alguien con la sangre correcta. Me miró de nuevo, y esta vez había algo distinto en sus ojos. Algo parecido a esperanza. Dijo que yo era la única persona que podía hacerlo, porque era su hijo, porque llevaba la misma sangre, y porque, en el fondo, en el lugar más oscuro de mi corazón, ya quería matar a mi padre mucho antes de saber que él era el nahual. No respondí. No sabía qué decir. Don Tomás se levantó de la mecedora. Fue hasta un viejo baúl en la esquina de la sala y sacó de allí un saco de tela. Lo abrió y me mostró el contenido. Había un machete. La hoja estaba cubierta de símbolos extraños grabados en el metal. Dijo que era hierro consagrado, que se había usado en rituales antiguos, incluso antes de la llegada de los españoles, que si clavaba eso en el corazón de la criatura, moriría, y mi padre con ella. Tomé el machete. Era pesado, frío, y al sostener el mango, sentí algo extraño, como si el arma estuviera viva, como si hubiera estado esperando ese momento. Pregunté cómo iba a encontrar a mi padre, cómo sabría dónde estaba. El viejo sonrió otra vez, esa misma sonrisa sin humor. Dijo que no necesitaba buscar, que la criatura ya sabía que yo iba tras ella, que podía sentir mi rabia, mi sed de venganza, y que cuando llegara la luna llena, en 3 noches, vendría a mí. Entonces necesitábamos un plan, una trampa, un lugar donde pudiera enfrentarlos sin poner a los demás en peligro. Don Tomás dijo que conocía el sitio perfecto, una vieja granja abandonada a la salida del pueblo. Tenía un granero grande, cercas de alambre, y estaba lo suficientemente lejos para que nadie oyera los gritos. Pero necesitábamos cebo, algo que atrajera a la criatura, algo con sangre. Fue entonces cuando recordé a Esteban, el granjero que había perdido su cabra. Tenía otros animales, corderos, y sabía que me ayudaría si se lo pedía. Don Tomás asintió. Dijo que prepararía las protecciones, las hierbas, las oraciones, todo lo necesario para darme una oportunidad. Antes de que saliera, me agarró del brazo, apretó fuerte y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que cuando clavara ese machete en el pecho de mi padre, una parte de mí moriría con él, que matar a la propia sangre deja una marca, una cicatriz en el alma que nunca cierra. Pero no me importaba, solo quería justicia, solo quería que Vanessa descansara en paz. Salí de la casa del viejo cuando el sol ya se estaba poniendo. El cielo estaba rojo, rojo como la sangre. Y allá en el horizonte, viniendo desde las colinas, escuché el aullido, largo, hambriento. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Fui a la granja de Esteban al día siguiente. Era un hombre bueno, de unos 50 años, que conocía a mi familia desde siempre. Cuando le dije que necesitaba 2 corderos, no hizo preguntas. Solo me miró a los ojos, vio algo allí y asintió. Dijo que si era para acabar con aquello, que había matado a su cabra y a mi Vanessa, podía llevarme todos los animales que hiciera falta. Don Tomás pasó los días preparando todo. Llegó al sitio abandonado la tarde del segundo día, cargando sacos llenos de hierbas secas, botellas con líquidos oscuros, velas negras y rojas. Dibujó símbolos en el suelo con tiza blanca, círculos dentro de círculos, palabras en una lengua que yo no entendía. Explicó que todo eso era para protegernos, que los símbolos debilitarían a la criatura, la harían más lenta, más vulnerable.
pero también dijo que nada de eso la detendría por mucho tiempo, que cuando el nahual oliera la sangre, atacaría con toda su furia. Cavamos un agujero grande en el centro del granero, lo bastante profundo como para que la criatura cayera y tardara unos segundos en salir. Lo cubrimos con tablas viejas y tierra encima. Era una trampa simple, pero podía darnos la ventaja que necesitábamos. La tercera noche, cuando la luna llena apareció finalmente en el cielo, llevamos los corderos al sitio. El lugar era aterrador incluso de día. De noche, era peor. El granero era enorme, con el techo medio caído y las paredes llenas de agujeros. El viento pasaba por allí haciendo un sonido que parecía un gemido, y afuera, los campos se extendían en todas direcciones, cubiertos por esa luz plateada y muerta de la luna. Atamos los corderos cerca de la trampa. Baleaban, asustados, como si sintieran que algo andaba mal. Don Tomás cortó la garganta de uno. La sangre corrió rápido, extendiéndose por el suelo de tierra, llenando el aire con ese olor metálico y caliente. Dijo que ahora solo quedaba esperar, que la criatura olería la sangre a kilómetros de distancia, que vendría. Nos colocamos en posición. Yo me escondí detrás de una pila de tablas viejas, sosteniendo el machete con ambas manos. Don Tomás se colocó al otro lado del granero, con una vieja escopeta. Había bendecido las balas, sumergido cada una en agua bendita, rezado sobre ellas durante horas. Dijo que eso heriría a la criatura, pero no la mataría, que solo el hierro consagrado en el corazón podía hacerlo, y que esa parte me tocaba a mí. Esperamos. Pasó una hora, luego 2. El cordero muerto seguía allí, ensangrentado, y el que vivía no dejaba de balar. El sonido se repetía en la noche, desesperado, llamando. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido lejano, viniendo desde las colinas. Empezó bajo, casi imperceptible, pero fue creciendo, creciendo, hasta convertirse en ese aullido que ya conocía tan bien. El aullido que había oído todas las noches desde que Vanessa murió. Pero esta vez estaba cerca, muy cerca. Don Tomás me hizo una seña para que guardara silencio. Su rostro estaba tenso, los ojos fijos en la entrada del granero. El aullido se detuvo. Todo quedó en silencio. Ni el viento, ni los grillos. Nada. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces lo vi. Una sombra enorme moviéndose en la entrada del granero. Parecía un perro, pero no lo era. Era demasiado grande, del tamaño de un ternero, quizá más. El pelaje era negro, tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Y los ojos, Dios, los ojos, eran rojos, brillaban como brasas en la oscuridad. La criatura entró despacio, olfateando. El hocico se movía, captando el olor de la sangre. Las patas eran enormes. Las garras rasgaban el suelo con un sonido que me heló los huesos. El cordero vivo comenzó a balar con fuerza. Tiró de la cuerda, intentó escapar, pero estaba atado. La criatura lo miró, inclinó la cabeza y dio un paso hacia adelante. Fue cuando don Tomás disparó. El estampido de la escopeta resonó en el granero como un trueno. La criatura aulló. Un sonido horrible, ni humano ni animal, algo entre ambos. Tropezó, una mancha oscura extendiéndose sobre su hombro. Pero no cayó. Giró hacia el lugar de donde vino el disparo y gruñó. El sonido era grave, profundo, salido de algún rincón oscuro de ese cuerpo monstruoso. Vi los dientes. Eran del tamaño de dedos, blancos, afilados. Don Tomás disparó de nuevo, y otra vez. 2 tiros certeros en el pecho de la criatura. Aulló de nuevo, esta vez más alto, más furiosa, y se lanzó, no hacia el cordero, hacia el viejo. Trató de recargar, pero no tuvo tiempo. La criatura saltó, cruzó el granero en un solo brinco, derribando tablas y herramientas viejas en el camino. Fue entonces cuando cayó en la trampa. El suelo cedió bajo su peso.
La criatura se precipitó en el agujero, las tablas rompiéndose con un estruendo. Escuché el golpe, el gemido de dolor. Era mi oportunidad. Corrí, el machete pesado en mi mano, el corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a estallar. Llegué al borde del hoyo y miré hacia abajo. La criatura estaba allí, tratando de levantarse, el pelaje manchado de sangre y tierra, pero cuando me vio, se detuvo y me miró. Esos ojos rojos, había algo en ellos, algo más allá de la furia, algo que parecía reconocimiento. Fue cuando escuché la voz de don Tomás gritando. Me dijo que saltara, que acabara con eso ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, mirando esos ojos. Y entonces la criatura empezó a subir. Las garras de la criatura se clavaron en el borde del agujero. Vi los músculos tensarse bajo el pelaje negro. Subía con una fuerza aterradora, a pesar de los disparos, a pesar de la caída. Don Tomás gritó de nuevo. Trataba de recargar la escopeta, pero las manos viejas le temblaban. No iba a lograrlo a tiempo. La criatura salió del agujero. Se quedó frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El olor a sangre, a tierra, a algo salvaje, sin nombre. Me miró y no atacó. Nos quedamos así durante segundos que parecieron horas. Yo con el machete en alto, ella con las fauces abiertas. Ninguno de los dos se movía. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que salió de la garganta de la criatura. No era un gruñido. Eran palabras, palabras distorsionadas, quebradas, saliendo de una boca que no estaba hecha para hablar. Dijo mi nombre, Ramón. Todo mi cuerpo se congeló. La voz era horrible, gutural, pero la reconocí. Debajo de toda aquella distorsión, debajo del animal, había algo humano, algo que conocía de recuerdos antiguos y borrosos. Era la voz de mi padre. La criatura dio un paso atrás, sus enormes patas arrastrándose en el suelo. Los ojos rojos comenzaron a cambiar. La luz brutal se fue apagando. Y por un instante, solo un instante, vi algo más allí. Algo humano, algo desesperado. Dijo que no quería, que no podía detenerlo, que el animal había tomado el control y él ya no era lo bastante fuerte para resistir. Dijo que había intentado mantenerse lejos, que pasó 20 años escondido en las colinas, cazando solo animales, evitando al pueblo. Pero en los últimos meses, algo cambió. La transformación llegaba más rápido, duraba más. Y el hambre era imposible de ignorar. Dijo que no quiso matar a Vanessa, que cuando volvió a su forma humana y vio lo que había hecho, quiso morir. Pero no podía, porque el animal no lo dejaba. Don Tomás gritó otra vez. Me dijo que no escuchara, que eso era un truco, que el nahual estaba tratando de manipularme, que debía matarlo ahora mientras estaba débil. Pero no podía moverme. Aquello frente a mí era un monstruo, la criatura que había matado a la mujer que amaba, que había destruido vidas, que me había dejado sin padre, pero también era mi padre, y no sabía qué hacer. Entonces la criatura rugió, no hacia mí, hacia un costado, hacia donde estaba don Tomás. El viejo había logrado recargar. Apuntó la escopeta y disparó. El tiro alcanzó a la criatura en el cuello. Un chorro de sangre oscura brotó. Cayó de lado, las patas arañando el suelo mientras trataba de incorporarse. Don Tomás corrió hacia mí. Gritó que era ahora o nunca, que debía clavar el machete, que si dejaba vivir a la criatura, volvería a matar, una y otra vez, hasta que no quedara nada humano en ella. Miré el machete en mi mano, la hoja grabada con símbolos antiguos, fría, pesada, esperando. Miré a la criatura. Estaba caída, respirando con dificultad, la sangre formando un charco bajo su cuerpo. Los ojos rojos me miraban, y esta vez no había palabras, solo dolor. Di un paso adelante. La criatura no se movió, no intentó escapar. Era como si esperara, como si lo deseara. Me arrodillé a su lado.
Puse la punta del machete sobre su pecho, justo donde debía estar el corazón. Y entonces empezó a cambiar. El pelaje se fue cayendo. La piel debajo era pálida, humana. El hocico encogió. Los colmillos desaparecieron. Las patas se transformaron en manos. Manos delgadas, llenas de cicatrices, con uñas sucias de tierra. En pocos segundos ya no había criatura. Había un hombre viejo, desnudo, cubierto de sangre, el rostro marcado, destruido por los años viviendo como bestia. Pero lo reconocí. Era el mismo rostro de las fotos antiguas que mi madre guardaba en el cajón. El mismo rostro que veía en mis pesadillas. Mi padre me miró, no con ojos rojos, con ojos castaños, cansados, vacíos. Susurró que lo sentía, que nunca quiso eso, que solo buscaba poder, ser fuerte, pero que el precio había sido demasiado alto. Pidió que terminara, que lo liberara, porque ya no podía soportarlo más. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No sabía que estaba llorando hasta sentir el sabor a sal en la boca. Don Tomás puso una mano en mi hombro. Dijo que debía hacerlo ya, que la transformación podía regresar en cualquier momento, que si el sol salía y él seguía vivo, huiría de nuevo, y todo volvería a empezar. Apreté el machete con más fuerza, miré a los ojos de mi padre por última vez, y hundí la hoja. No gritó, solo cerró los ojos y suspiró, como si finalmente, después de 20 años, pudiera descansar. El cuerpo quedó inmóvil, la sangre dejó de brotar, y en ese granero abandonado, bajo la luz de la luna llena, mi padre murió por segunda vez. Don Tomás me ayudó a enterrar el cuerpo. Cavamos en un lugar apartado, lejos del pueblo, donde nadie pudiera encontrarlo. No marcamos la tumba, no rezamos, solo cubrimos con tierra y seguimos nuestro camino. El viejo estaba herido. Cuando la criatura saltó, lo había arañado en el brazo, profundo. Dijo que no era nada, pero vi cómo sostenía el costado, cómo respiraba. Lo llevé de regreso a su casa, limpié la herida, la vendé, pero sabía que no sería suficiente. Don Tomás se quedó acostado en su cama, mirando el techo. Su respiración era cada vez más débil. Dijo que estaba bien, que ya había vivido demasiado, que era su hora, pero antes de cerrar los ojos tomó mi mano, la apretó con fuerza, a pesar de la debilidad, y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que cuando la sangre llama a la sangre, el don nunca muere, que yo había matado a mi padre, pero que al hacerlo había abierto una puerta que quizás sería imposible cerrar. Le pregunté qué quería decir, pero don Tomás ya no respondió. Sus ojos estaban cerrados, su respiración había cesado. Murió allí, en esa cama, en esa casa llena de huesos y símbolos, y yo me quedé solo. Dejé el pueblo una semana después. No podía seguir allí. Cada esquina me recordaba a Vanessa. Cada calle me recordaba lo que había hecho. La gente decía que los ataques habían cesado, que el nahual se había ido, que por fin estaban a salvo. Pero yo sabía la verdad. Tomé la carretera. Me fui lejos. Intenté empezar de nuevo, buscar trabajo en otras ciudades, conocer a otras personas, olvidar. Pero no podía dormir. Cada noche me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo algo extraño dentro de mí. Un hambre que no era normal, una inquietud sin explicación. Y comencé a tener sueños en los que corría por las colinas, a 4 patas, sintiendo el viento en el pelaje, oyendo sonidos que ningún oído humano debería oír, oliendo aromas que ningún humano debería sentir, y cuando despertaba, mi ropa estaba rasgada, mis uñas llenas de tierra, y había arañazos en mis brazos que no recordaba haberme hecho. Han pasado 6 meses desde que maté a mi padre, y 3 desde que volví al pueblo. No porque quisiera, sino porque no podía mantenerme lejos. Era como si algo me arrastrara de vuelta, como si las colinas me llamaran. Ahora vivo en una casa pequeña a las afueras, lejos de todos. Cierro las puertas por la noche, encadeno mis muñecas, hago todo lo posible por no salir. Pero algunas noches, despierto
y las cadenas están rotas. Algunas noches, despierto con el sabor a sangre en la boca, y cuando salgo a ver qué ha pasado, encuentro huellas en el suelo. Huellas que comienzan humanas y terminan siendo de patas. La gente ha empezado a susurrar de nuevo. Dicen que el nahual ha vuelto, que un perro negro fue visto en las colinas, que los animales están apareciendo muertos otra vez. Pero esta vez hay algo diferente. Dicen que cuando el perro aúlla, el sonido parece un llanto, como si la criatura pidiera perdón, como si rogara a que alguien la matara. Pero ya no queda nadie para hacerlo. Don Tomás está muerto, mi padre está muerto, y yo soy la próxima maldición de este pueblo. La sangre llamó a la sangre, y el don nunca muere. Ahora, si te gustó este episodio, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla, porque ahí hay una historia de terror que nunca antes habías escuchado.